Ya tenemos en la línea telefónica a Silvia Núñez, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien le deseo los buenos días. Silvia, ¿la perdimos? Silvia, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Silvia, pues lamentable lo que está ocurriendo en el estado de Sonora. Hace escasos días vimos esta noticia de que encontraron un cadáver en un canal de Cajeme de una mujer que tenía varios días desaparecida. Hemos visto estas noticias y pues va en aumento los feminicidios en Sonora. Sí, como habíamos comentado, el 2021 que no ha cerrado todavía en términos de que tengamos la estadística oficial. Llevábamos pues hasta noviembre la misma tendencia con que iniciamos, es decir, hacia a la alza comparado con el 2020. Definitivamente es uno de los años en donde más feminicidio hemos documentado, incluido el homicidio doloso contra mujeres, es decir, aquellos asesinatos que fueron así catalogados por la Fiscalía al no encontrar manera de acreditar las razones de género, recordando pues que los feminicidios se cometen por razones de género, los homicidios dolosos pues por muchas otras motivaciones. Entonces tenemos que ambos delitos crecieron exponencialmente al grado de que de haber cerrado con 87 asesinatos de mujeres en diciembre del 2020, pues ahora cerramos con 100, no cerramos porque no hemos cerrado todavía, pero a noviembre ya podemos documentar 127 mujeres y niñas asesinadas en el estado de Sonora, algunos casos catalogados como feminicidio, 37 de ellos, y otros como homicidios dolosos pues con víctima mujer, que fueron 90. Entonces, a esta cifra que nos dices todavía le falta sumar los que ocurrieron lamentablemente en el mes de diciembre. Sí, porque para que las estadísticas puedan ser lo más confiable posible, es necesario dar un seguimiento con una misma metodología, con una misma fuente. Si no, entonces estaríamos hablando de que depende la metodología, pues tenemos más o menos o de este tipo o de otro tipo, o depende el momento procesal en que se encuentren los casos. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el último tiempo es dar seguimiento a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque es el que por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública emite las estadísticas generadas por carpetas de investigación, que es lo más confiable que puede haber, porque cada delito, si nosotros afirmamos que hubo algún delito en algún territorio, pues tiene que haber una carpeta de investigación para poderlo decir, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de 127 mujeres que fueron asesinadas, hay carpetas de investigación abiertas, y sabemos hasta hoy, porque así lo determinan las autoridades que son las indicadas para catalogar de una o de otra manera los delitos, que hay 37 feminicidios y 90 homicidios dolosos contra mujeres al término de noviembre del 2021. Entonces estamos esperando las cifras de diciembre para cerrar el año y hacer el análisis ya anual, pero que desafortunadamente pues vemos, tú lo acabas de decir, por ejemplo vemos en Cajeme, pero día a día pues vemos la violencia extrema contra las mujeres, entonces es muy probable pues que desafortunadamente no sea el único caso, ¿no? Entonces sí tenemos que esperar para no especular, para no mezclar metodologías sin demeritar ninguna de ellas, pero nosotros sí hacemos con fuentes oficiales, ¿no? Y puede haber otra estadística que se lleve con fuentes abiertas, como si llevamos una estadística preliminar, pero la que alimenta esta infografía que enviamos mensualmente es definitivamente la de carpetas de investigación de la Fiscalía, que se reflejan en el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Silvia, ustedes como observatorio, como bien nos comentas, se apegan a estos datos
oficiales y son más, digamos, como que esta parte del análisis de los números, de las cifras. Sin embargo, sabemos de tu trayectoria, que tienes pues mucho tiempo trabajando en estos temas feministas. ¿Qué se pudiera hacer desde tu perspectiva personal? Sabemos que pues las palabras no solucionan al final del día pues esta problemática tan grave. Sin embargo, ¿qué acciones se pudieran implementar para tratar de bajar estas cifras? Bueno, definitivamente para bajar, si te entendí bien, porque sí se estaba distorsionando la voz, Ajá. como les comentaba al principio, pues definitivamente tiene que haber una estrategia de prevención, pero lo que hay que tener muy claro es el enfoque. En el caso, cuando tú tienes un problema específico por razones específicas, hay que atenderlo enfocado con una estrategia especial y específica. En Sonora, el hecho de que haya una declaratoria de alerta de violencia de género en 6 municipios significa que nos están matando por razones de género. O sea, significa eso, pues, ¿no? Entonces, no se puede atacar un problema con una estrategia general, que no significa que la estrategia general no sirva o no se deba llevar a cabo. Uh-huh. Es como lo ha dicho el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si tú tienes un problema, por ejemplo, de xenofobia en un territorio específico, pues la estrategia de seguridad general no te va a servir del todo para poder atacar ese problema. O sea, tienes que también tener una parte específica, especial, enfocada a minimizar la xenofobia, ¿no? Entonces, el caso de los crímenes de odio contra mujeres, como lo es el feminicidio y otros delitos de género, necesitan una estrategia específica, y eso es lo que no vemos en Sonora. Lo podemos advertir desde el momento en que no hay una campaña de información. Vemos efectivamente por fuera de algún hospital, en el centro de justicia, etcétera, algún cartel, pero eso es cuando las mujeres ya fueron hasta allá. Pero no vemos una campaña masiva en los medios tradicionales, en los medios nuevos, en las redes sociales. No lo vemos, no lo palpamos en las escuelas, en todos los lugares donde las mujeres transitamos. No vemos los espectaculares que deberían de haber. Y cuando ha habido estas campañas en otros sexenios, pues han sido campañas ineficientes porque no están enfocadas al target, ¿no? Ajá. Es decir, a las mujeres, a ustedes, estos son sus derechos y aquí es donde pueden ir a denunciar, esto es lo que puede pasar, esto es lo que sucede, estos son los tips, etcétera, ¿no? Entonces, y lo mismo para el agresor, ¿no? O sea, decirle al agresor que lo que está sucediendo pues es un delito también, no porque ocurra en el ámbito familiar o con una persona conocida va a dejar de ser un delito, ¿no? Y un delito grave puede ser, ¿no? Entonces, vemos que como no existe, y eso por decir lo básico, ¿no? Lo básico, así, informar, no existe un enfoque específico hacia la violencia de género, es lo que yo advierto. Si bien algunas instituciones pues trabajan cada una lo suyo, ¿no? El Instituto de las Mujeres, la Dirección Municipal de la Mujer, pero es muy específico porque así está en la normatividad, que son sus atribuciones, ¿no? Pero fuera de ahí no vemos que haya una postura oficial del gobierno del Estado, ¿no? Que diga, estamos en alerta de género, no de gratis, ¿no? Sino porque nos están matando las mujeres por razones de género, ¿no? Entonces, sí requiere una estrategia específica y, bueno, el mismo decreto de declaratoria de alerta de género lo describe, ¿no? Entonces, basta con leer estos resolutivos y entonces vamos a darnos cuenta de que hay medidas y acciones específicas que se pueden seguir o que se deben seguir en este caso porque ya es obligatorio, y con ello pues se podría transitar hacia una parte que es muy importante, que es la prevención, ¿no? Totalmente. Silvia, por último te pregunto, ¿ustedes como observatorio ya tuvieron algún acercamiento con Mireya Escarone del Instituto Sonorense de las Mujeres justamente para impulsar estos temas o proyectos de prevención? No, fíjate que hemos sabido que se han convocado a reuniones, pero todavía a nosotras no se nos ha convocado. En mi caso personal, pues sí tuve un diálogo, pero es abierto con las diferentes instituciones.
del gobierno del estado, en donde se encuentra también el Instituto Sonorense de las Mujeres, pero esto es por razón de que yo represento una parte de la sociedad civil en el subcomité de igualdad de COPLADES. Entonces, al haber habido una reunión, una sesión ordinaria, fui convocada y es único acercamiento que he tenido, y no le llamaría acercamiento, sino más bien, pues yo acudí a mi responsabilidad, ¿no? Al ser convocada, y ahí pues también estaba la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, e incluso ahí mismo pues me presenté como consejera nacional del Instituto Nacional de las Mujeres, cargo que tomé, del cual tomé protesta el 1 de diciembre pasado, ¿no? Entonces, pues para ponerme a las órdenes en el sentido de que soy de una o de otra manera un vínculo con el Instituto Nacional de las Mujeres. Igual pues aprovecho para comentarles a ustedes también, para que sepan pues que existe esa representación, ¿no? De parte de alguien de la sociedad civil en lo nacional, y es una consejera por cada estado de la República. En mi caso yo soy de Sonora y pertenezco al Consejo Social. Son los órganos auxiliares de INMujeres, y pues apenas tomamos posición el 1 de diciembre. Prácticamente vamos a iniciar pues ya las acciones de cada quien pues en las comisiones a las que pertenece a partir de este año, ¿no? Entonces no hemos tenido, no ha habido una convocatoria en donde podamos nosotros interactuar con el instituto, y en las convocatorias que ha habido pues no hemos sido incluidas, ¿no? Aprovecho para felicitarte, Silvia, y agradecerte que nos hayas tomado esta llamada. Esperemos que sí se den estos acercamientos, porque como bien lo mencionas, es muy importante que tengamos estrategias de prevención e informativas, porque pues muchas veces sucede que ni siquiera saben que están mal los actos de violencia. Sí, no te entendí muy bien a lo último, pero sí, la estrategia es fundamental, definitivamente, de prevención, ¿no? Pero con un enfoque real de conciencia de que tenemos problemas con la violencia de género, ¿no? Total. Como si la tuviéramos, repito, pues contra los migrantes o contra alguna otra población que hubiera, pues que fuera de otro país, qué sé yo, como puede ocurrir también, ¿no? De pronto ya tuvimos una historia muy triste de rechazo a los chinos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Es algo similar, así lo ha definido la Corte, son crímenes de odio por razones de género. Entonces, así, si no nos colocamos en ese enfoque, pues no vamos a tener una estrategia adecuada, ¿no? Porque no lo estamos reconociendo, porque no estamos tomando las acciones específicas para contrarrestar esas razones, sino que estamos con una estrategia general de seguridad que, repito, no es que no deba suceder, sino que es una estrategia para otros problemas, y no tenemos esto específico por las razones de género. Silvia, muchísimas gracias, que tengas excelente día. Gracias a ustedes y hasta pronto. Feliz año. Feliz año.